Bien chicos, vamos a iniciar nuestra siguiente clase correspondiente al recorrido de una función y transformaciones de funciones. El recorrido de una función es el conjunto de valores que puede tomar la función al sustituir los valores posibles de la variable independiente x. Recuerden que en la clase anterior identificamos cuáles eran los valores que podía tomar cada una de las funciones que revisamos. Identificamos que ciertas funciones tienen restricciones para los valores que yo puedo sustituir ahí, como por ejemplo en el caso de la función raíz, yo no puedo sustituir valores negativos, por lo tanto en su dominio están prohibidos los valores negativos, ¿sale? O por ejemplo en la función racional se prohíbe un valor en particular, aquel donde el denominador se vuelve 0, o por ejemplo en la función logaritmo están prohibidos los valores negativos y el 0, ¿no? También, por ejemplo, en las funciones trigonométricas están prohibidos algunos valores, como vimos en la clase anterior. ¿De acuerdo? Entonces, otra vez, el recorrido de una función es el conjunto de valores que puede tomar la función al sustituir los valores posibles que puede tomar la variable independiente x, bien definidos en el dominio, ¿sale? De la misma manera que en el dominio se representa con un intervalo, también el recorrido se va a expresar como un intervalo, el cual se va a representar sobre el eje vertical de la misma forma que los valores del intervalo del dominio se expresan sobre el eje horizontal o eje de las x. Cada función entonces tiene bien definido su dominio, y en este momento vamos a revisar cuáles son los posibles valores del recorrido para cada una de las funciones aquí listadas. Vamos a comenzar con la función constante. El recorrido de una función constante es un valor único. Esto se debe a que, sin importar el valor que tome la variable x, el valor de la función siempre va a ser un valor constante, ¿sí? Es decir, si se fijan aquí, no está involucrada en la variable x. Por lo tanto, no importa qué valor yo tome de x, el resultado siempre es la constante que aquí se indica. Vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos f de x es igual a 2. Bueno, pues no importa que yo tome qué valor tome de x, el resultado siempre va a ser 2, ¿no? Entonces, no importa si tomo 1, siempre va a ser 2. No importa si tomo 5, siempre va a ser 2 en y. No importa si tomo menos 4, va a ser 2 en y. Entonces, no importa cuál sea el valor, puede ser 2.5, puede ser 2.1, 2.111, y siempre va a ser 2 el valor de la función. Por lo tanto, no importa el valor que yo tome en x, el valor que le va a corresponder a cada valor de x es 2 en y. ¿De acuerdo? Entonces la función constante se va a representar, como ya lo habíamos visto, como una línea horizontal, ¿sale? El recorrido, pues evidentemente va a ser entonces un único valor. Por eso aquí el recorrido lo tenemos definido como 2, es decir, es un intervalo cerrado que involucra solo al valor de 2, cerrado por la de derecha y cerrado por la izquierda. Únicamente ese valor es el considerado en la función. La siguiente, función identidad. En la función identidad, el recorrido es exactamente igual a su dominio, debido a que la función siempre toma el mismo valor que la variable x. ¿Sale? Es decir, si aquí nosotros vamos a tener, si aquí por ejemplo en la variable toma 1, como aquí tenemos, pues inmediatamente en la función va a valer 1. Si toma 3, pues va a valer 3 en la función. ¿Sale? Si vale 5, pues inmediatamente va a tomar un valor de 5 en la función también. Entonces el recorrido de la función identidad va también desde menos infinito hasta infinito, como lo tenemos aquí. Entonces en el caso de la función identidad, el recorrido es igualito a su dominio. Y en este pues no hay nada más que decir, ¿no? Bien. Vamos a revisar la función cuadrada. En una función cuadrada, su gráfica pues es una parábola con vértice en el origen, como vieron en geometría analítica, ¿no? Entonces, la función cuadrada es una parábola vertical que abre hacia el lado positivo del lado x, hacia el lado positivo del eje y, con vértice en el origen. Es decir, esta está definida a partir de 0
hasta el infinito en el eje vertical, hasta el infinito positivo en el eje vertical, es decir, abre hacia el lado positivo del eje Y. Entonces los valores del recorrido para la función cuadrada van desde 0 hasta infinito positivo. Entonces si lo vemos aquí, pues entonces comienza desde 0 y se va hasta arriba, lo más arriba que nos imaginemos. Por lo tanto, los valores posibles de la función, cuando sustituimos los valores del dominio, pues van a ser desde 0 hasta el infinito positivo, ¿sale? Parte de 0 y va hasta arriba. Los valores negativos pues no, porque pues nunca llega a tomar valores negativos, ¿sale? Entonces ya tenemos aquí definido el recorrido para la función cuadrada. Para la función raíz cuadrada, el recorrido de la función raíz cuadrada es igual a su dominio, ¿sale? Es decir, que está restringido únicamente a los valores positivos de la raíz cuadrada o 0. Entonces en este caso los valores negativos no están permitidos en el recorrido. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque evidentemente recuerden que la función raíz cuadrada era la mitad de una parábola horizontal que abre hacia el lado positivo del eje X, ¿no? Entonces, como se permiten solo valores positivos, es decir, de aquí para acá en el dominio, también se permiten únicamente valores positivos de aquí para acá, es decir, esta gráfica de la función raíz está definida en el primer cuadrante, por lo tanto crece también hacia la derecha. A la vez que crece hacia la derecha también va creciendo hacia arriba. Entonces solamente está definida desde 0 hasta el positivo en el dominio y de 0 hacia el positivo de Y en el recorrido. Así es la función raíz cuadrada. En el caso de la función racional, como la que vimos en la clase anterior, el recorrido de una función racional es igual a su dominio. ¿Por qué? Bueno, porque tampoco está definida para el valor de la asíntota horizontal. Recuerden que habíamos definido que las asíntotas eran aquellos valores a los que se aproxima la función sin tocarlos. Identificamos que, por ejemplo, teníamos una asíntota vertical que correspondía al valor en el cual no puede ser evaluado el dominio. ¿Cuál era ese valor? Bueno, en este caso la recta que define la asíntota es el de x igual a 0. ¿Sí? Se va aproximando, pero nunca llega más que hasta el infinito positivo o bien en el infinito negativo por el lado izquierdo. De la misma manera, para el recorrido vamos a tener una asíntota horizontal, es decir, que nunca va a llegar a alcanzar a tocar el valor de 0 en el recorrido, tanto por arriba ni por abajo. Entonces también el recorrido es igual a su dominio, porque también tiene una asíntota en 0. Ahí está, es esta asíntota horizontal la que nunca toca, y esa asíntota corresponde a x igual a 0. Por eso aquí está y igual a 0, perdón. Por eso está eliminado el valor de 0. Aquí hay un hueco en 0. Para el caso de la función exponencial, el recorrido de una función está restringido únicamente a los valores positivos y 0. ¿Por qué? Bueno, porque si recordamos la gráfica que vimos, esta sería su representación gráfica. Recordemos que el signo de la potencia no lo define el exponente, ¿sale? Recuerden que la variable está en el exponente, entonces el signo de la potencia pues no lo define el exponente. ¿Quién lo define? Pues la base, y si la base es positiva, el signo de la potencia también será positiva. Por lo tanto, los valores negativos no están permitidos en el recorrido. Entonces, ¿cómo va a ser entonces el recorrido? Bueno, va a estar definido de aquí para arriba, desde 0 hasta infinito, pero recuerden que el 0 lo va a tocar solamente cuando esté en menos infinito, por lo tanto pues nunca lo va a tocar. Por eso no está permitido el valor de 0, porque nunca llega al infinito o nunca vamos a llegar al infinito, por lo tanto también nunca vamos a llegar a 0, ¿no? Nos vamos a pegar mucho a 0, pero nunca lo vamos a alcanzar, ¿sale? Entonces aquí está definido el recorrido que va desde 0 hasta infinito. Para el caso de la función logarítmica, bueno, recordemos que es la operación inversa de la función exponencial, ya lo habíamos comentado en la clase anterior. Son funciones inversas la función exponencial y la función logarítmica. En este caso, el dominio de la función logarítmica es igual al recorrido de la función exponencial, y el recorrido de la función logarítmica es igual al dominio de la función exponencial. ¿Qué significa esto? Bueno, que el dominio de la función exponencial es el recorrido de la función logarítmica. El recorrido de la función exponencial es igual al dominio de la función
logarítmica. Están como invertidos, dominio con recorrido y recorrido con dominio. Así se definen las funciones exponencial y logarítmico. Por lo tanto, estos hasta cierto punto son fáciles de recordar. ¿Sale? Para el caso de las funciones trigonométricas tenemos que el recorrido de una función seno va desde menos 1 hasta más 1. Recuerden que esto se debe a que el valor máximo que se puede obtener en la función seno en un círculo unitario pues es más 1, ¿sale? O bien menos 1. Recuerden que el círculo unitario pues no puede, tiene radio 1 y en el eje vertical pues no puede alcanzar más que 1 y menos 1. De la misma manera que en el eje horizontal puede alcanzar más 1 o menos 1. No puede pasar de ahí. Entonces la función seno no puede pasar más que de menos 1 a 1 positivo. ¿Sale? Entonces en el dominio no tiene restricción, pero en el recorrido sí, porque siempre va a estar, nada más va a llegar hasta 1 y va otra vez a bajar. Va a volver a subir y va a volver a bajar entre menos 1 y 1. Lo mismo ocurre con la función coseno, porque pues están definidas casi de la misma manera con los catetos. Entonces obviamente que en el círculo unitario también en la función coseno va a estar oscilando entre menos 1 y 1. Para el caso de la función tangente, bueno, recuerden que la función tangente se divide como seno entre coseno. Entonces bueno, aquí sí vamos a obtener valores que nos van a llevar desde menos infinito hasta infinito. Si bien los valores del dominio hay restricción para valores de 1 medio de pi o 3 medios de pi en general, ¿sí? Para el caso del recorrido no hay restricción, porque siempre se va a alcanzar en menos infinito. En el eje vertical podemos llegar hasta menos infinito en la parte negativa o más infinito en la parte positiva. Entonces el recorrido está definido desde menos infinito hasta más infinito. ¿De acuerdo? Aquí no hay restricción en el recorrido. Lo mismo ocurre con la función cotangente. Bueno, la función cotangente es el inverso de la función tangente. Bueno, y ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Está definido desde menos infinito hasta más infinito. ¿Sale? Dado que se puede obtener, bueno, esos son los valores que podemos obtener en las funciones tangente y cotangente. El recorrido de una función secante comprende dos intervalos. Uno que va desde menos infinito hasta menos 1 y desde 1 hasta infinito. Esto se debe a que la función secante se define como la división de 1 sobre el coseno, y los valores que puede tomar el coseno van de 0 a 1. Los resultados posibles entonces van de 1 hasta infinito. Cuando divido 1 entre casi 0 empieza a crecer el valor hasta infinito, ¿no? Entonces los valores que toman la función secante pues van desde menos infinito hasta menos 1 y desde 1 hasta infinito. Los valores que no están permitidos son entre menos 1 y 1. Digamos que sería el complemento que le faltaría a la función coseno. ¿Sale? Recuerden que la secante es la función 1 sobre coseno, entonces lo que le falta a la función coseno pues es lo que forma el recorrido de la función secante. Y lo mismo ocurre para la función cosecante. Recuerden que la función cosecante se define como 1 sobre seno, y entonces es el complemento de la función seno. Recuerden que la función seno acabo de explicar que va desde menos 1 hasta 1, y entonces el recorrido de la función cosecante pues será desde menos infinito hasta menos 1 y desde 1 hasta infinito, incluyendo, aquí era menos 1, aquí hay un error, es menos 1, ahí está, hasta menos 1, ahí como que ahí le escribí algo más. Bien, entonces ya tenemos desde menos 1, desde menos infinito a menos 1 y desde más 1 hasta infinito. ¿Sale? Aquí también había un error, miren, aquí está, ya ven, hasta menos 1, ahí está, listo. Bien. Bueno, pues entonces, chicos, de esta manera ya definimos cuáles son los recorridos para algunas de las funciones que revisamos en el caso de los dominios. Vamos a ver ahora el concepto de transformaciones de funciones. Las transformaciones de funciones son modificaciones que se le pueden aplicar a una función. Otra vez, las transformaciones de funciones son modificaciones que se le pueden aplicar a una función, las cuales modifican su gráfica con cambios bien definidos. Estos cambios pueden modificar el dominio y el recorrido de la función.
por lo que su correcta comprensión facilitará el proceso de graficación de una función y la correcta definición de su dominio y recorrido. Entonces, al entender las transformaciones de una función y su aplicación individual o simultánea, es un antecedente indispensable para entender correctamente el cálculo infinitesimal. Estas transformaciones, chicos, nos van a permitir entender qué está haciendo a veces cada número o cada expresión que nosotros adicionamos a una determinada función. Vamos a verlo con calma, ¿sí? Cuando yo le aplico alguna operación a mi función, produzco cambios, ¿sale? Y esos cambios van a modificar la gráfica, en consecuencia el dominio y el recorrido. Tenemos 6 posibles transformaciones de funciones que se pueden aplicar a toda función. Y estas son, primero, traslación vertical. ¿De qué se trata la traslación vertical? Es una transformación que desplaza verticalmente, ya sea hacia arriba o hacia abajo, la gráfica de una función. Esto se hace al sumar o restar un valor constante a la función. Si el valor constante que se suma, la gráfica se desplaza hacia arriba, como vemos aquí. Si el valor constante se resta, la gráfica se desplaza hacia abajo. Esta transformación modifica únicamente el recorrido de la función, en algunos casos, no siempre en todos, no siempre, dado que también se mueve verticalmente según el valor constante que se sume o se reste. Vamos a ver algunas de las funciones. Por ejemplo, en la función identidad, yo tengo aquí la función identidad, f de x es igual a x, como lo tengo aquí en la gráfica en verde. Y cuando yo le sumo entonces un valor positivo, es decir, f de tengo la función identidad más 2, la gráfica se desplaza verticalmente hacia arriba más 2. Si lo vieron, al sumarle 2 se movió hacia arriba 2 unidades. Si yo por el contrario le resto 3 unidades, esta se va a desplazar hacia abajo 3 unidades. ¿De acuerdo? Si lo vemos, por ejemplo, en una función cuadrada, f de x es igual a x cuadrada, como lo tengo aquí en verde, acabamos de ver que es una parábola que abre hacia arriba sobre el eje vertical. Entonces, cuando yo le sumo 2, la gráfica se desplaza 2 unidades hacia arriba. Si le resto 3, la gráfica se desplaza 3 unidades hacia abajo. Entonces, este valor que yo le sumo a cualquiera de las funciones va a mover la gráfica hacia arriba si es un valor sumado, o hacia abajo si es un valor restado. Es decir, si es un valor positivo se mueve hacia arriba, si es un valor negativo se mueve hacia abajo. Aquí también, por ejemplo, tenemos la función racional. Cuando yo tengo la función racional, que es la que está en verde, aquí tengo mis asíntota y mi otra asíntota. Bueno, cuando le sumo 2 se desplaza la asíntota, ahora estaría en 2. Si por el contrario le resto 3, se mueve hacia abajo la asíntota. Entonces el hecho de sumar va a desplazar toda la gráfica hacia arriba o hacia abajo según sume yo o reste un valor constante, un número pues. Aquí también tenemos la función raíz cuadrada. Si yo tengo la función raíz cuadrada, que sería esta su representación, cuando yo le sumo 2, la gráfica se mueve 2 unidades para arriba o 3 unidades para abajo también. ¿Ya lo vieron? Vamos a ver, por ejemplo, otras funciones, como la función, tenemos aquí la función exponencial. La función exponencial, pues quedamos que f de x es igual a 2 a la x. Si yo le sumo 2, esto se desplaza hacia arriba. Entonces ahora el valor, aquí se va a modificar el recorrido. Aquí sí se modifica el recorrido. ¿Ya lo ven? ¿Por qué se modifica el recorrido? Bueno, porque ahora se va a desplazar. Si originalmente el recorrido iba de 0 hasta infinito, ahora va a iniciar desde 2 hasta infinito, o bien desde menos 3 hasta infinito. ¿Sale? Aquí sí se modificó el recorrido. En los anteriores no. Si se fijan, los recorridos eran iguales. En la cuadrada pues sí se modificó el recorrido, ¿no? Porque aquí fue de 0 a 2 o de menos 3. Aquí también se modificó el recorrido, porque aquí en esta función racional lo que se modificó fue el hueco, ¿no? Si antes la asíntota estaba en 0, se movió hacia 2, el valor prohibido es 2, o bien en este caso el valor prohibido es 3, ¿no? En el recorrido. Aquí, bueno, pues se modificó el inicio del recorrido, porque antes el recorrido iba de 0 hasta infinito. Aquí se movió desde 2 hasta infinito o desde menos 3 hasta infinito. Aquí, bueno, pues se modificó el recorrido, porque ahora va, ahí lo pongo ahí, desde, si originalmente era de 0 hasta infinito, ahora se va a mover desde 2 hasta infinito, o bien en el caso del
la gráfica roja desde menos 3 hasta infinito. Al restarle 3 se movió hacia abajo el recorrido. En el caso de la función logarítmica, bueno, la función logaritmo no se modifica, ¿sale? ¿Por qué? Bueno, porque el recorrido va desde menos infinito hasta infinito. En el caso de la verde, aquí está, sería desde menos infinito hasta infinito. Pero también la azul va a ser desde menos infinito hasta infinito. Los valores se van a mover. Por ejemplo, el caso de la coordenada 0,1 ahora va a ser 0,2, perdón, 1,0, perdón, que era aquí por donde pasan todas las funciones, ahora va a ser 1,2 o 1,-3, ¿sale? En el caso de la función exponencial, todas las funciones pasan por el punto 0,1, pero ahora va a ser 0,3 o 0,-2, ¿no? Ahí está. Entonces no se modifica el recorrido, pero sí el punto por donde todo pasa por 1, ¿no? Se va moviendo esta parte. En el caso de la función seno, pues sí se va a mover el recorrido. Aquí sí afecta el recorrido, porque si originalmente iba de menos 1 a 1, bueno, al sumarle 2, si tengo menos 1 más 2, pues me va a dar más 1, ¿no es cierto? Ah, pues aquí comienza en más 1. Si yo tenía más 1 más los 2 que tengo aquí, se va a llegar a más 3. Por eso entonces va de más 1 a más 3. Si yo, por ejemplo, le resto 3, pues si yo tenía menos 1 menos 3 me da menos 4. Por eso está aquí en menos 4, vean. Y si aquí tenía más 1 menos 3, pues me da menos 2, que es el otro valor superior de aquí para la gráfica que se desplazó hacia abajo. Lo mismo tengo para la función cosecante. Por ejemplo, la función cosecante, vean. En este caso, bueno, la función cosecante era desde menos infinito hasta menos 1 o de 1 hasta más infinito. Al sumarle 2, pues menos 1 más 2 me da 1, como está en azul. Me da desde 1, aquí está el valor desde menos infinito hasta 1, como lo tengo aquí desde menos infinito hasta 1 por abajo. Y luego va desde más 3, ¿por qué? Porque si yo tengo 1 más 2 me da 3, pues por eso me dio más 3. Desde más 3 hasta infinito estaría definido el recorrido en la parte superior, ¿no? Bien, si yo por el contrario le resto 3 a mi función cosecante, bueno, si yo tenía originalmente menos 1, menos 3 me va a dar menos 4, como lo tengo aquí, vean, menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Entonces voy de menos infinito hasta menos 4, que sería el valor por el lado de abajo. Y luego, bueno, si yo tengo aquí más 1, menos 3 me daría menos 2, por eso está de menos 2 hasta infinito para la parte superior. Y claro, aquí sí están incluidos esos valores. La traslación horizontal sería la segunda transformación. La traslación horizontal es una transformación que desplaza horizontalmente a la gráfica de la función, ¿sale? Esto se hace al sustituir la variable x por la suma o resta de la variable x más menos una constante. Si el valor constante se suma, la gráfica se desplaza hacia la izquierda. Si el valor constante se resta, la gráfica se desplaza hacia la derecha. En esta transformación se modifica el dominio de la función, dado que se mueve hacia el lado contrario del valor constante. Es decir, si el valor constante se suma, el dominio se mueve hacia el lado negativo. Si el valor constante se resta, el dominio se mueve hacia el lado positivo. Vamos a ver cómo es esto. Bien, yo tengo aquí f de x, que es la gráfica en verde. Cuando yo sustituyo x por x más 2, se va a mover hacia el lado izquierdo. Si este era positivo, se va a mover hacia el lado negativo, menos 2. Si yo por el contrario le resto menos 3, se debe de mover en el sentido contrario, es decir, se va a mover hacia más 3. Y efectivamente se movía más 3. ¿Vieron cómo reaccionó en el sentido contrario? Si sumé 2, se fue hacia el lado negativo. Si resté 3, se fue hacia el lado positivo. Aquí vemos a la gráfica de la función cuadrática. Esta es mi parábola vertical, que abre hacia arriba. Y entonces cuando yo le sumo 2, se va hacia el lado negativo. Cuando yo le resto 3, se va hacia el lado positivo. Evidentemente el dominio no se modifica, ¿sale? Ni el recorrido. Tienen el mismo dominio. Lo único que va a variar, bueno, pues es el punto mínimo, ¿sale? Que ahora va a estar ubicado ya sea en 0, en menos 2 o en 3. Aquí igual el punto donde corta la gráfica al eje horizontal, pues puede ser en 0, en menos 2 o en 3, ¿sale?
Aquí en la función racional que tengo 1 sobre x, pues tengo la gráfica donde está entonces la asíntota vertical, pues estaría en 0. ¿Dónde va a estar entonces ahora el hueco? Bueno, si yo le estoy sumando 2, pues se va a mover hacia el lado negativo. La asíntota vertical va a estar aquí en menos 2 para el azul. Para el caso del rojo se va a estar moviendo, si le estoy restando 3, entonces se va a mover hacia el lado positivo. Por eso la asíntota vertical se movía hacia la derecha. Cuando resto 3, se mueve 3 hacia la derecha, 3 positivos. ¿Sale? Lo mismo pues tenemos para la función raíz. Ya tengo aquí la función raíz cuadrada. Cuando le sumo una cantidad más 2, evidentemente el dominio se mueve hacia el lado negativo, es decir, hacia menos 2. Entonces ahora el dominio va desde menos 2 hasta infinito, incluyendo el menos 2. Si yo le resto un valor, se va a mover hacia el lado positivo. Esto pues también se cumple para otras funciones, como la función exponencial, ¿no? Tengo 2 a la x, cuando le sumo un valor a la x, bueno, la gráfica se va a mover, si antes aquí cruzaba, se va a mover 1 y 2, aquí va a ser el punto menos 2,1, y si yo le resto 3, pues se va a mover hacia el lado positivo, que va a ser en el punto 3,1, donde va a pasar por el valor de 1, ¿sale? Entonces se mueve o 2 hacia el lado negativo o 3 hacia el lado positivo. Lo mismo ocurre con la función logaritmo. Yo tengo aquí mi función logaritmo, que es esta. Bueno, cuando yo le sumo 2, se mueve hacia el lado negativo, es decir, 1 y 2, por eso está en menos 1. Si antes era 1, 1 y 2 se va hacia el lado negativo. Si yo le resto 3, se mueve 3 hacia el lado positivo, 1, 2 y 3, ahí estaría. Se va hasta 4. Entonces vemos cómo se desplazan las funciones. ¿Sí? Entonces en este caso, bueno, pues sí, lo que se modifica, bueno, pues es el dominio, ¿no? En este caso no se modificó el dominio, pero en el caso de la función logaritmo sí se modifica el dominio, ¿sale? Aquí no hubo problema en los dominios, estuvieron, nada más lo único que se mantuvo, pues fue, en este caso, se movió, fue la asíntota, ¿no? Aquí el inicio del dominio, pues fue en menos 2, en 0 o en más 3. Aquí, bueno, pues no se modificó nada, pero en este caso de la función logaritmo, pues sí se modifica el valor a partir del cual comienza la función. Puede ser de 0 en verde, menos 2 en el azul o más 3 en el rojo. Para el caso de la función seno, bueno, pues no hay modificación. ¿Sale? Porque el dominio es el mismo, no importa qué valor tome hacia la derecha o a la izquierda, se permite cualquier valor en el dominio. ¿Sale? No importa que le sume o que le reste. La tercera transformación sería la reflexión vertical. ¿De qué se trata la reflexión vertical? Bueno, esta transformación invierte o gira verticalmente a la gráfica con respecto a x. Esto se hace al multiplicar la gráfica por el signo menos. Es decir, que si cambiamos todos los signos de una función, su gráfica gira verticalmente. Esta transformación modifica el recorrido de la función, dado que este también se invierte verticalmente. Vamos a ver, si yo tengo aquí la función identidad, bien, cuando yo la modifico, es decir, la multiplico, le cambio el signo, pues menos x, si se fijan, bueno, se volteó verticalmente, ¿sale? Esto pasó para arriba y esto que estaba arriba pasó para abajo, giró verticalmente, ¿sale? El dominio, pues obviamente que cambia, pero como teníamos desde menos infinito hasta infinito, pues se vuelve a mantener otra vez desde menos infinito hasta infinito. En el caso de una función el recorrido, bueno, pues se mantuvo, ¿no? En el caso de una función cuadrada, bueno, pues entonces al poner f de x es igual a menos, ahora pongo menos x cuadrada, que es la gráfica en rojo. Entonces la gráfica gira con respecto al eje x, ¿sí? Entonces se voltea. El recorrido, bueno, si antes era de 0 hasta infinito, ahora va a ser de 0 hasta menos infinito. Nada más que recuerden que aquí lo tenemos que representar primero en la parte más baja, que es menos infinito hasta 0. Pero digamos que casi es exactamente lo que acabo de expresar, desde 0 hasta menos infinito. ¿Sale? Nada más que esto está expresado pues correctamente. Bien, aquí tenemos una función racional. En este caso la función racional es la que tenemos en verde. Cuando yo sustituyo por menos 1 entre x, bueno, pues la gráfica se invierte y lo que antes estaba arriba ahora está abajo, ¿sí? Ahora es la roja, se giró, es como si girara con respecto al eje x, ¿sale? Y entonces pues invierte el recorrido.
Aquí no hay problema porque vuelve a quedar exactamente igual. El recorrido nos queda igual tanto en una como en otra, porque el valor prohibido pues sigue siendo el eje X. ¿Sí? El valor de y igual a 0. Es el que está prohibido. Tenemos aquí una función raíz cuadrada. Cuando le ponemos menos raíz cuadrada de x, bueno, se invierte en los papeles. Si antes estaba definida desde 0 hasta infinito, ahora está definida desde 0 hasta menos infinito. Desde 0 hasta menos infinito. Ahí está definida la función raíz cuadrada. En el caso de la función exponencial, bueno, si antes estaba definido desde 0 hasta infinito, cuando gira verticalmente, ahora está desde 0 hasta menos infinito. Aquí está mal, ¿no? Va desde menos infinito hasta 0, ¿no? ¿Qué sería esto? Déjenlo pongo bien. Ahí está, desde menos infinito hasta 0. Está definido aquí. Bueno, tenemos la función logaritmo. La función logaritmo pues está definido. Su recorrido pues va desde menos infinito hasta infinito. Cuando lo volteamos, pues evidentemente queda igual, ¿no? No cambia esta. Sí se ve que giró la gráfica, pero el recorrido no se vio afectado. ¿Sale? En el caso de la función seno, de la misma manera, se invierte la gráfica cuando yo pongo f de x es igual a menos el seno de x. ¿Sí? Se invierte el recorrido, pero vuelve a quedar igual porque está entre el mismo intervalo, entre menos 1 y 1. Vean cómo giró la gráfica. ¿Sí? Lo que antes estaba arriba ahora está abajo, lo que estaba abajo ahora está arriba. ¿Sale? Y entonces el recorrido se mantiene porque va a oscilar entre menos 1 y 1. No cambia entonces en el recorrido. Por ejemplo, aquí tenemos la función tangente. Tangente que se define seno sobre coseno. El recorrido de la función tangente va desde menos infinito hasta infinito, como lo vemos en verde. Cuando yo lo volteo con respecto al eje X, boom, al girar, lo que antes estaba arriba ahora está abajo y lo que estaba abajo ahora está arriba. Bueno, pues entonces el recorrido se queda exactamente igual, que va desde menos infinito hasta infinito. ¿Sale? Entonces esto nos permite girar las gráficas. Ahora vamos a ver la reflexión horizontal. Esta transformación invierte o gira horizontalmente la gráfica con respecto al eje Y. Es decir, ahora el eje de giro va a ser nuestro eje Y y va a girar en esta dirección. Pum, pum, así. Esto se hace al sustituir la variable x por menos x. Esta transformación modifica el dominio de la función, dado que también se invierte en horizontalmente. Vamos a ver, si yo tengo aquí la función identidad f de x es igual a x, cuando sustituyo por menos x, pues lo que antes estaba a la derecha ahora está a la izquierda, y lo que estaba a la izquierda ahora está a la derecha. Es muy el efecto que yo tengo al hacer la reflexión vertical es igual al efecto que obtengo con la reflexión horizontal. Entonces da lo mismo que haga reflexión horizontal o vertical, se produce la misma gráfica. Aquí, bueno, cuando yo hago el giro horizontal, bueno, como gira con respecto al eje X, vuelve a quedar exactamente la gráfica. ¿Sí? Entonces aquí no se ve modificado el dominio. ¿Sale? Tampoco aquí, el dominio queda exactamente igual. Entonces lo que aquí se va a modificar va a ser dominio. Aquí cuando lo hago girar en la función racional, pues vuelve a quedar exactamente igual. Sustituyo x por menos x, aquí también sustituí en lugar de x al cuadrado, pongo menos x y todo eso al cuadrado, pues vuelve a quedar la misma gráfica. Aquí, bueno, sí se invierte la gráfica, pero el recorrido sigue siendo el mismo. Pero en el dominio sigue siendo el mismo, siguen utilizando los mismos valores desde menos infinito hasta infinito. Se gira la gráfica, pero el dominio se conserva. ¿Sale? En el caso de la función raíz cuadrada, pues se gira otra vez con respecto al eje X, y aquí sí se modifica el dominio, porque antes estaba definido desde 0 hasta infinito, ahora va a ser de 0 hasta menos infinito. ¿Sí? Aquí sí se modificó el dominio. En el caso de la función exponencial, bueno, tengo 2 a la x, y bueno, cuando yo la giro, gira la gráfica, pero el dominio sigue siendo el mismo, no se ve modificado. En el caso de la función logaritmo, bueno, pues el dominio antes iba de 0 hasta infinito. Al girar, bueno, ahora va de 0 a menos infinito. ¿Sale? Sin incluir al 0. En el caso de la función seno, bueno, pues gira su dominio y vuelve a quedar exactamente igual. No se ve afectado, lo mismo que la función tangente, queda exactamente igual, ¿no? No se ven afectadas estas en su dominio. Ahora vamos a ver las últimas dos transformaciones. En la expansión, la función se expande o se estira verticalmente en su gráfica. Esto se hace al multiplicar la función por un valor constante mayor que 1. Es decir, yo voy a multiplicar por un valor mayor que 1.
Esta transformación modifica el recorrido de las funciones trigonométricas seno, coseno, tangente, seno, coseno, secante y cosecante, dado que el recorrido también se expande por el mismo valor constante. Otra consecuencia de la expansión es que la gráfica de las funciones tiende a pegarse más al eje Y en el caso de las funciones que no son trigonométricas. Es decir, cuando nosotros hagamos la gráfica, se va a pegar al eje Y la gráfica, ¿sí? Las gráficas de funciones no trigonométricas. Las trigonométricas sí se van a ver afectadas en su recorrido, ¿sí? Ahora, en la compresión, en esta transformación se comprime verticalmente a la gráfica de la función. Esto se hace al multiplicar a la función por un valor que va entre 0 y 1, es decir, una fracción propia. Esta transformación modifica el recorrido de las funciones trigonométricas seno, coseno, secante y cosecante otra vez, dado que su recorrido también se comprime por el mismo valor. Esta otra consecuencia de la compresión es que la gráfica de la función tiende a pegarse al eje X. Si en el caso de la expansión tendía a pegarse al eje Y, en el caso de la compresión tiende a pegarse al eje X, en el caso de las funciones no trigonométricas, ¿sale? Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de la función identidad. Si yo tengo aquí la función identidad f de x, cuando yo la multiplico por un valor superior a 1, pues vemos que esta tiende a pegarse. Se incrementa su pendiente y trata de pegarse al eje Y, ¿sale? Se fue para acá y esta tendría a pegarse al eje. Por el contrario, si yo lo multiplico por un número entre 0 y 1, es decir, por una fracción propia, si se fijan, entonces tiende a pegarse al eje X. Estas serían entonces las transformaciones de expansión y compresión, ¿sale? Aquí se expandió y aquí se comprimió. Tiende a pegarse al eje X, tiende a alejarse del eje X y pegarse al eje Y. Ahora tenemos aquí la función cuadrática. Aquí la verde es la función cuadrática original. Cuando yo lo multiplico por un valor numérico mayor que 1, pues tiende a cerrarse sobre el eje Y. Si lo multiplico por una fracción propia, tiende a abrirse, ¿no? Es decir, se aleja del eje Y o se pega al eje X. Eso es lo que tengo. Aquí tengo una expansión y aquí tengo una compresión. Lo mismo ocurre con una función identidad. Una función identidad tiende a pegarse al eje Y, subir en Y y bajar en E, o bajar en Y, ¿no? Tenemos aquí la función raíz cuadrada. Cuando yo lo multiplico por un valor mayor que 1, pues tiende a pegarse al eje Y. Cuando lo multiplico por un valor menor que 1, tiende a pegarse al eje X, perdón. ¿Sale? ¿De acuerdo? Entonces, no se ve modificado su recorrido. Lo ven, el recorrido es igual, recorrido es igual, recorrido es igual y recorrido es igual. Les dije que en las funciones trigonométricas no se ve modificado el recorrido. Lo mismo ocurre con la función exponencial, no se ve modificado su recorrido ni la función logaritmo. Simplemente lo que hacemos es que la gráfica se puede pegar al eje Y, como ocurrió en este caso, cuando multiplico por un valor mayor que 1, o se aleja del eje Y cuando multiplico por una fracción propia. Lo mismo ocurre con la función logaritmo. Cuando multiplico por un valor mayor a 1, pues tiende a acercarse al eje Y. Cuando multiplico por una fracción propia, tiende a pegarse al eje X. Sin embargo, por ejemplo, en las funciones trigonométricas dijimos que la función seno, cosecante, función seno, coseno, secante y cosecante, aquí sí se ve modificado el recorrido. Si antes nosotros teníamos en el caso de la función seno, que iba desde menos 1 a 1, al multiplicar por un número mayor que 1, el recorrido se expande, ¿sí? Sufre una expansión. Vemos aquí en rojo se expandió de menos 3 a 3. Si lo multiplico por un número menor que entre 0 y 1, una fracción propia, pues vemos que entonces el recorrido se comprime, se cierra sobre el eje X, ¿sale? Y lo mismo ocurre con la función cosecante. Se tiende a separar, si lo ven, se separa, ¿sí? Y en el caso de una fracción propia, se pega más hacia el eje X, ¿sale? Se aleja de X y se pega al eje X. Ahora, vamos a continuar ahora con las aplicaciones simultáneas de transformaciones. Las transformaciones se pueden aplicar de manera individual o combinadas. Esto ocasiona que el dominio y el recorrido se puedan modificar de acuerdo a las transformaciones que se apliquen. Como en el siguiente ejemplo, vean, nosotros tenemos aquí una función identidad, cuyo dominio pues va desde menos infinito hasta infinito y recorrido desde menos infinito hasta infinito. Cuando yo hago una expansión de 2 por x, al multiplicarlo por un valor superior a 1,
Bueno, pues ocurre que el dominio no se modifica ni el recorrido, pero sí tiende a pegarse, ¿no? Ya vimos que se pegó. Ahí ya le hicimos una expansión. ¿Qué pasa si yo ahora le hago una expansión y una reflexión? Bueno, recuerden que para la reflexión pues tengo que multiplicar por signo negativo, le cambio el signo a la función y entonces se invierte, ¿no? Es una reflexión vertical, entonces se invierte. Lo que antes estaba abajo, que es lo verde, pasó arriba y lo que estaba arriba pasó abajo. Y aquí tuve una expansión y reflexión. Si todavía aquí le adiciono una traslación, es decir, le adiciono un valor numérico, ya sea negativo o positivo, si es negativo se va a ir hacia abajo, si va a ser positivo se va a ir hacia arriba. En este caso que es negativo se va hacia abajo, ¡pum! ¿Ya lo vieron? No se modifica ni el dominio ni el recorrido, pero sí la gráfica vimos cómo se fue modificando. Primero se pegó al eje Y, después se invirtió y aquí se trasladó hacia abajo. Bien, aquí al final nos dice que en una recta el valor numérico de la pendiente, recuerden que esto siempre es la pendiente, como vieron en geometría analítica, representa la transformación por expansión. Entonces la pendiente nos va a decir qué tipo de expansión tuvo, si fue expansión o compresión. La ordenada al origen nos va a decir si es una traslación vertical hacia arriba o hacia abajo. Y si la pendiente tiene signo negativo, se debe a una reflexión. Entonces el signo de la ecuación de una recta nos va a decir si tuvo o no reflexión. La pendiente nos va a decir si fue expansión o compresión. Y la ordenada en origen nos va a decir si hubo traslación hacia arriba o traslación hacia abajo, dependiendo del signo de la ordenada al origen. Aquí también podemos ver que en las siguientes gráficas se observan 4 posibles reflexiones de la función exponencial, la función raíz cuadrada, la función logarítmica. Vean, aquí yo tengo la función exponencial. Cuando yo hago una reflexión vertical, bueno, pues le cambio el signo y entonces se gira con respecto al eje X. Si yo por el contrario le pongo un signo negativo a la variable X, se gira horizontalmente. Si le aplico las dos, se genera la gráfica roja. Aquí lo mismo, la función raíz, tras la reflexión vertical, reflexión horizontal, y las dos reflexiones hace que se vea así. Aquí, bueno, pues de igual forma tenemos la función no, esta es la función exponencial, no es igual esta. Es más, tal, tenemos, ¿no? Ahora, finalmente tenemos aquí que también puede haber combinaciones de funciones. Otra posibilidad es que en una sola función se combinen varios tipos de funciones con sus respectivas transformaciones, los cuales pueden complicar a determinar el dominio y el recorrido de la función. Sin embargo, el dominio de una función se puede establecer con las restricciones que tiene cada función, como en el siguiente ejemplo. Vean, yo tengo aquí una función que me dice que es una raíz de x menos 2 sobre x menos 5. Entonces, yo tengo la combinación de dos funciones, una función raíz cuadrada multiplicada por una función racional, cada una con una respectiva traslación, ¿sí? Una traslación horizontal y otra traslación horizontal. Entonces, de la función raíz, el dominio pues va desde 2 hasta infinito, porque el valor cuando esto se hace 0 es cuando yo tengo un valor de 2. Entonces están permitidos desde el valor que vuelve 0 esto hasta en adelante, ¿no? Entonces, cuando yo pongo aquí 2, esto se vuelve 0 y luego continúa. Entonces aquí no se permiten valores menores que 2. En el caso de la función racional, el valor prohibido es el valor que hace 0 aquí el cociente, es decir, el valor de 5. Entonces el valor de 5 es el que está prohibido. Si yo puedo dibujar aquí el dominio de la función raíz, pues sería desde aquí, incluyendo el valor de 2. Y el dominio de la función racional sería desde aquí, sin incluir el 5. ¿Cómo va a ser entonces el dominio de las dos funciones combinadas? Pues sería lo que sí se permite, es decir, sería desde 2 hasta 5, porque 5 no lo permite la función racional. Y luego aquí estaría el hueco, ¿no? Entonces ese hueco no se permite, entonces vamos desde 2 hasta 5, unión con 5 hasta infinito. Otro ejemplo sería, por ejemplo, si yo tengo la función logaritmo base 10 de raíz de x menos 5. Para el caso de la función logaritmo, el dominio permitido es de 0 hasta infinito. O sea, no están permitidos los valores negativos, ni siquiera 0, ¿no? Pero para la función raíz o con su transformación, con su traslación, perdón, no se permiten entonces valores
es de 0. ¿Cuándo se vuelve esto 0? Cuando yo tengo en la raíz un valor de 5, porque 5 menos 5 me da 0. ¿Cuándo se vuelve esto 5? Bueno, pues cuando yo tengo 25. Si tengo 25, raíz de 25 me da 5, y 5 menos 5 ya me dio 0. Ah, bueno, entonces, como en el logaritmo no está permitido el valor de 0, el valor de 25 no está permitido, por eso lo tengo aquí con paréntesis. Y de ahí en fuera cualquier otro valor está permitido, cualquier valor positivo o mayor que 25. Entonces no se permiten valores menores a 25, ni siquiera el 25. En este caso, ¿cómo nos va a quedar el dominio? Pues va a ser desde 25 hasta más infinito, porque con estos datos cumplo con la restricción de la función logaritmo. Y ya tendría entonces el dominio de esta función. Entonces, chicos, es posible que nos ocurran así combinaciones de funciones. ¿Es complicado? Sí, yo lo sé que es complicado identificar cuál es el dominio y cuál es el recorrido, pero esto, bueno, les va a permitir identificar poco a poco cómo determinar los dominios o los recorridos de las diferentes funciones. ¿Sale? Ni modo. Esta parte la tenemos que ir practicando y tenemos que ir entendiéndola para tener cada vez mayor soltura en la determinación de los dominios y recorridos de ciertas funciones. Sale pues, chicos, nos vemos.